Bien, continuamos con la parte 2 del video de marco conceptual analizando la RT6. Ahora vamos a ver las restricciones que condicionan el logro de los requisitos. En este caso vamos a tener tres restricciones: oportunidad, equilibrio entre costos y beneficios e impracticabilidad. Cuando hablamos de oportunidad, la información contable o bien el estado contable debe estar disponible para tomar decisiones en momento oportuno. Nosotros, cuando elaboramos un estado contable como profesionales de ciencias económicas, no nos podemos atrasar y, por ejemplo, si la información debería estar a los 2 o 3 meses, a más tardar de finalizado o cerrado el ejercicio, se la damos a los 10 meses, esa información ya no va a ser oportuna y va a perder la importancia. Entonces, es una restricción la oportunidad de la información. Otra de las restricciones es el equilibrio. Los beneficios que nosotros obtenemos de lograr obtener esta información debe ser mayor al costo de proporcionar dicha información. Es decir, si obtener la información nos implica más costos que beneficios, no es oportuna o no es conveniente. Impracticabilidad. Hay normas contables que por más que la empresa haga los esfuerzos necesarios para poder aplicarla, no lo son, es decir, no son aplicables. Por lo tanto, son impracticables. Bien, ahora vamos a analizar los elementos de los estados contables, otro de los puntos que son los propósitos de esta RT16. Dentro de los elementos podemos encontrar tres: la situación patrimonial, la evolución patrimonial y la evolución financiera del ente. Cuando analizamos la situación patrimonial, vamos a ver cuáles son los elementos que están directamente relacionados con esa situación. Y acá podemos encontrar los activos, los pasivos, el patrimonio neto y las participaciones en otras empresas. Este es un tema para analizar más adelante. Cuando hablamos de los activos, tenemos que tener en cuenta que un activo es aquel que tiene una empresa cuando, según un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien determinado o el uso que el ente realiza de él. Ese bien, que puede ser material o inmaterial, tiene que tener dos valores. Tiene que tener un valor de cambio y un valor de uso. Un valor de cambio es cuando existe la posibilidad de canjearlo por efectivo, canjearlo por otro activo. También puede ser que pueda utilizarlo para cancelar una obligación, o también puede ser que lo pueda distribuir entre los propietarios de la empresa. También, para que pueda formar parte del activo, un bien material o inmaterial debe tener un valor de uso, es decir, que la empresa puede y debe poder aplicarlo en alguna actividad productora de ingresos. También vamos a considerar dentro de la situación patrimonial los pasivos que puede tener la empresa. ¿Cuándo una empresa tiene un pasivo? Cuando, según un hecho ya ocurrido, esa empresa está obligada a entregar activos, está obligada a prestar un servicio a otra persona. O también puede ser que sea de probabilidad alta de que esa obligación ocurra. También una empresa tiene un pasivo cuando la cancelación de esa obligación que tiene es ineludible, es decir, que no puede no cumplirla. Y también cuando esa obligación tiene una fecha determinada, es decir, que ya está fijada la fecha, o bien determinable, es decir, que todavía no sabemos bien la fecha, pero puede llegar a ocurrir. Y debido a la ocurrencia de cierto hecho o requerimiento del acreedor, es decir, que también se considera pasivo cuando ocurran ciertos hechos o que tengamos algún requerimiento de algún acreedor. Por otro lado, tenemos el patrimonio neto.
El patrimonio neto resulta del aporte de los propietarios o asociados de la empresa y también surge de la acumulación de los resultados. Como ya habíamos analizado, el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, que cuando hablamos de patrimonio neto, nos estamos refiriendo a los aportes propios de los socios o accionistas, más los resultados acumulados que puedan surgir como consecuencia de las distintas operaciones que realiza la empresa. Otro de los elementos analizados es la evolución patrimonial, es decir, son las variaciones que se producen en el patrimonio a lo largo de un periodo. Esas variaciones se pueden producir por dos situaciones: por transacciones que realizan los propietarios y por resultados del periodo. Cuando nos referimos a transacciones que realizan los propietarios, podemos hablar de aportes, es decir, cuando ingresa dinero o de algún bien en la empresa, o retiros que realizan los propietarios. Y el resultado surge de la actividad del ente, que puede, por supuesto, producir ganancias o pérdidas. Por último, analizamos el tercer elemento, que es la evolución financiera. Cuando hablamos de la palabra financiera, tiene que ver con las finanzas de la empresa. En ese caso, hablamos de recursos financieros y se considera, según esta RT16, como recurso financiero de todo ente el efectivo o aquel equivalente de efectivo, que cumpla con las siguientes características: que sea fácilmente convertible en efectivo y que, por supuesto, esté sujeto a riesgos insignificantes en esos cambios de valores. Por ejemplo, si yo tengo un inmueble, para convertir un inmueble en efectivo, tengo que hacer una operación o transacción compleja, que es una venta. Entonces, estamos hablando de aquellos recursos que sean fácilmente convertibles en efectivo. Y luego también hablamos, dentro de la evolución financiera, se habla de orígenes y de aplicaciones. Cuando hablamos de orígenes, son aquellos importes que incrementan financieramente el recurso de la empresa. Y cuando hablamos de aplicaciones, son aquellos que disminuyen los recursos financieros de la empresa. Otro de los objetivos que persigue la RT16 es analizar el modelo contable a adoptar para poder elaborar estados contables. Cuando hablamos de modelo contable, nos estamos refiriendo a los criterios que se emplean para preparar los estados contables. Y en este caso, hace referencia la RT16 a tres criterios: la unidad de medida, los criterios de medición y el capital a mantener. Bien, al analizar la unidad de medida, nos estamos refiriendo a decidir si vamos a expresar los estados contables en moneda homogénea o moneda heterogénea. Moneda homogénea es una moneda, es decir, adoptamos un solo tipo de moneda. Por ejemplo, no podemos tener un balance o un estado contable que manifieste información, por ejemplo, una parte en pesos y otra parte en una moneda extranjera. Ejemplo, dólares. Si yo compro dólares y los tengo que registrar contablemente, tengo que hacer la conversión de esos dólares comprados a la moneda nacional. Nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos de moneda homogénea. Y una aclaración: cuando la RT16 se refiere a moneda homogénea, se está refiriendo también a utilizar la moneda nominal, es decir, la que figura en los billetes por el valor que expresa dicho billete. La RT16 también hace referencia a distintos criterios para la medición o evaluación de los elementos que forman parte del patrimonio. Constantemente se están midiendo dichos valores, es decir, se les está dando un valor monetario. Y ese valor monetario puede ir variando según distintos momentos que se presenten. Y en este caso, la RT16 refiere a dos tipos de valores: valores históricos o valores corrientes. Pero tiene que ver también con el tipo de elemento de que estemos hablando y el momento en el cual se esté midiendo.
Existen, a su vez, distintos criterios para medir específicos que están detallados en la RT16. Y el último criterio del modelo contable refiere al capital a mantener. En este caso, hablamos de que se adopta, según la RT16, la opción de mantener capital financiero, es decir, aquel capital invertido en moneda y no el capital físico. Acá tenés un resumen de cómo quedaría el modelo contable vigente adoptado por la RT16. Hablamos de 3 formas de modelo: unidad de medida, capital a mantener y criterio de evaluación. Unidad de medida, el adoptado es la moneda homogénea, el capital a mantener, el adoptado es capital financiero, y los criterios de evaluación, como decía hoy, hablamos de una combinación de criterios según lo que ya se ha especificado. Bien, hasta aquí hemos llegado. Este video en su parte 2 tenía como intención orientarte en lo que tenés que tener en cuenta para analizar la RT16, pero te invito a que puedas, a través del texto de la RT16, realizar un análisis en profundidad y ver cada uno de los puntos que están incluidos en la misma. Espero que este video te sirva de orientación. Nos estamos viendo en la próxima.